Estamos en el tema conociendo el pecado y hemos hablado de ciertos puntos. La semana pasada hablamos acerca del orgullo. Amén. Salmo 8, versículo 3 y 4. Amén. Salmo capítulo 8, versículo 3 y 4. Aleluya. Vamos a leer juntos honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Padre amado, en esta hora, Dios mío, tu palabra nos enseña que tú eres el creador de los cielos y la tierra. Te pido, a través de tu palabra, que tú nos ilumines, Señor, a conocer, Señor, las consecuencias, lo que trae el pecado, lo que ha pasado, Señor, desde la antigüedad, Padre Santo, desde el día que tú creaste al hombre y la mujer, desde el día que tú hiciste, Señor, todo. Y como, Padre Santo, hemos podido nosotros tener ahora, Padre, este gozo, este anhelo, esta esperanza, esta fe, la cual tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario se entregó a sí mismo, no siendo pecador, se hizo pecador por nosotros. Padre, en esta hora, Señor, toma control de las palabras que salen de mí. Que sea de edificación, Padre Santo, su palabra a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús nos encomendamos en tu Espíritu. Espíritu Santo, obra y seas tú convenciendo a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. La iglesia dice amén. Les quiero recordar, hermanos, que esta noche, los martes, todos los días, ¿verdad? Son días de que tenemos servicio, son días de estudio, ¿verdad? Sea evangelístico, sea de jóvenes, damas, pero los martes, hermanos, un poquito más énfasis al estudio del discipulado. Y les voy siempre a recordar, me he propuesto yo, porque me quiero recordar yo mismo también, de cómo, hermanos, el Señor nos habla de poder atender a la palabra de Dios, ser oidores y hacedores. Pero nosotros, hermanos, se nos olvidan muchas cosas porque no guardamos atención. Y en vez de el Señor, hermanos, se nos olvida que nos ha dado la habilidad de poder recordarnos cosas con solamente usar las manos y los dedos que nos ha dado en escribir. Y quizás usted, hermanos, ya tiene la habilidad de retener todo en la mente. Y yo le he dicho, y todavía no a nadie me ha dado la receta de qué comer y qué alimentarse para que tenga una memoria bien poderosa. Amén, porque a mí se me olvidan las cosas, hermanos. Y yo no digo que lo haga por mí para satisfacerme a mí. Hágalo porque haya un interés en usted. Amén. Quizás a través de eso, quizás usted, hermanos, no va a aplicar todo lo que vamos a hablar esta noche, pero quizás un versículo que usted apuntó, el Señor va a regarduir en su corazón para que vaya más y más a esa palabra. Amén. Y el Señor ahí le va a hablar quizás algo que Él quiere hablar. Estamos quizás vamos a hacer en la serie, hermanos, conociendo el pecado. Y en esta tercera parte, hermanos, vamos a hablar acerca, se me puso esto, pero vamos a tocar ese después. Vamos a ver en el principio, Génesis 1:1, hermanos, en el principio. Para poder nosotros valorar nuestra salvación, para poder valorar lo que el Señor nos ha dado, hermanos, debemos de comprender por qué necesitamos salvación y de qué. Amén. Debemos que comprender, para comprender lo santo, debemos de conocer lo que no es santo, lo malo, debemos de conocer el pecado. Igual, hermanos, como conocemos que la ausencia, hermanos, de la luz trae oscuridad. Así es. Amén. Debemos de conocer, hermanos, cómo la Biblia nos habla acerca de estos puntos. Aleluya. De por qué está la palabra gracia y misericordia. Amén. Porque si no sabemos qué son y por qué surgieron esas palabras, hermanos, no vamos quizás a valorar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. El don de salvación, el don de fe. Amén. Amén. Que ha implantado por medio de su gracia. Aleluya. De esta manera, hermanos, vamos a poder valorar lo que Jesús hizo en la cruz por nuestras vidas. Aleluya. En esta manera, conociendo lo que ha traído al hombre, hermanos, la corrupción, vamos a poder caminar en lo que le agrada más a Dios. Aleluya. Amén. Y los puntos de la palabra clave pecado, pues si usted no lo ha escrito, lo quiere escribir, escribe, si no, está bien. Pero el primer punto, hermanos, que yo quiero que toquemos es en el principio, Génesis 1:1.
Amén. Porque desde Génesis a Apocalipsis, hermanos, tenemos una revelación bien preciosa de Dios. Aleluya. Y yo, hermanos, como decía el hermano el jueves, ¿verdad? Que uno en vez no sale de ciertos capítulos, hermanos, no, de ciertos libros de la Biblia. Y uno, hermanos, si usted va despaciamente estudiando y leyendo Génesis, es algo bien extraordinario que el Señor nos dice, ¿verdad? Pero en el principio creó Dios. En el principio nos habla, hermanos, desde el tiempo donde se estableció el universo, todo lo que el Señor había hecho, le dio, hermanos, en existencia, de nada a algo, ¿verdad? Amén. Salió todo, fue formado todo esto. Amén. Nuestro sistema solar. Todo, hermanos, lo que el Señor creó desde el principio tenía un propósito. Amén. Amén. Todo lo ha hecho con un propósito. Y en esto, hermanos, podemos nosotros ver que Él lo hizo con este propósito. Sabemos, hermanos, que este es el tercer planeta en el sistema solar que tenemos. Usted, hermanos, pensando en lo que el hombre ha venido a conocer de la ciencia, hermanos, de todo de la astronomía, en cómo este planeta, hermanos, da vuelta 68,000 millas por hora. Está rodeando. Y está, hermanos, de distancia, hermanos, los viajes o la distancia suficiente para que no nos quememos contra el sol o que no estemos tan fríos, llenos de hielo. Amén. No es coincidencia, hermanos, que todo esto surgió por una explosión, ¿verdad? Por una oportunidad, una chance, sino que el Señor hizo todo con un propósito. Amén. Las estrellas, hermanos, el sol y la luna tienen su propósito. Amén. Y eso es lo que yo quiero que establecemos, que podamos entender, hermanos, que desde el principio el Señor dio su redención, amén, en su plan soberano a su creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted, hermanos, ponga pausa en esta, porque el salmista David, en el versículo del capítulo 8, él, hermanos, contemplaba este pensamiento. No sé si usted, hermanos, ha salido en la noche y nomás se ha salido a mirar hacia arriba y se pone a pensar. O quizás cuando están las tormentas pasando, usted, hermanos, contempla la hermosura de Dios con eso. Muchos años yo siempre, hermano, ya viene en la primavera la temporada que me encanta. A ver, mis hijos ya saben. A ver, que ahí viene la temporada, vienen los truenos y nos quedamos en la ventana más viendo. Es un poquito no terrible, pero trae un poquito de terror, de miedo, porque uno de esos relámpagos le cae a uno, lo quema, lo hace pedazos. Pero es algo precioso. Y el salmista David, hermanos, él contemplaba, wow, de todo el espacio, de todo lo que hay, ahí tú estás con el hombre. Amén. Amén. Él decidió, hermanos, decidió poner al hombre en este planeta y visitarlo y tener una relación íntima con el hombre. Aleluya. Y si usted, hermanos, quizás no se le viene a la mente, no se le prende el foco, salga en esta noche. Bueno, va a estar bien frío quizás, pero en una de esas noches usted, hermanos, experimente lo que el Señor ha hecho. Amén. O si quizás en su casa tiene flores o rosas, lo que sea, ya se le hizo algo, hermano, rutinario, que ya ni nomás usted ya le pone la atención a la flor, pero usted deténgase y analice y mire esa planta. Amén. Amén. Sin decir nada, nomás usted mire y piense en el poder de Dios. Amén. Quizás en las aves, hermanos, usted contemple en cómo los animales vuelan. Hablaba con hermanos acerca de los patos, ustedes saben cómo vuelan, ¿verdad? En una ave. Amén. El diseño, hermanos, en que ellos tienen cómo están volando, hermanos, no es más para que se mire bonito, sino que el que va enfrente, el primero, hermanos, va haciendo espacio para que las demás aves, hermanos, no pongan mucha fuerza cuando están volando. El primero, hermanos, va cortando el aire, dividiendo el aire, y cuando se va cansando, se mueve él y se pone otro enfrente. Un diseño especial de Dios, hermanos. Aleluya. El Señor, hermanos, lo hizo con un propósito. Amen. Y usted va captando esto, hermanos, y podemos ver en el siguiente punto, hermanos, que Dios ha existido desde eternidad. El Señor no tiene principio ni fin. Amén. Amén. Él es eterno, hermanos. Él es suficiente en Él mismo.
Un dicho de A.W. Tozer dice que Él, hermanos, voluntariamente visita a lo que Él ha creado. Voluntariamente está, hermanos, en comunión con lo que Él ha creado. Es decir, que, hermanos, Él hace lo que Él quiere. Amén. Amén. Y ahora con su palabra, con su revelación, nos ha dado promesas. Pero, hermanos, Él no depende de lo que Él ha creado. Él es independiente de eso. Amén. Si usted, hermanos, capte esto, que Dios es eterno y no tiene principio ni fin. Yo quiero que me lean Salmos 92. Y saben, hermanos, los martes, usted prepárese a leer, porque me gusta, hermanos, dar nombres que lean versículos. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Y hermanos, Moisés, cuando él, por la revelación del Espíritu Santo, estaba escribiendo esto, y él le dijo a los israelitas también lo mismo. Deuteronomio 33, 27, hermano Martín, por favor me lo lee. Aleluya. Deuteronomio 33, 27. 33, 27. Amén. Deuteronomio 33, 27. Salieron a Dar y acamparon en Tara. No, 33. 33, 27. Sorry. No, está bien. Aleluya. Se pegaron las páginas, a ver. 17. 27. 33, 27. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo tus brazos eternos. Él echó de él delante de ti al enemigo. Amén. Y dijo, destruye. Aleluya. Amén. Les da a entender el Dios eterno. Amén. Él trajo toda la existencia, hermanos. Y es algo precioso que usted tiene que contemplar, hermanos. Eterno, hermanos, nunca va a cesar de ser Dios. Amén. Amén. Él, hermanos, trajo todo a su límite, hermanos. Desde cuando Él dijo, desde el principio creó Dios y dio por su palabra en existencia los cielos, la tierra, todo, ya tenía su límite. ¿Por qué? Porque tenía principio. Aleluya. Igual como el hombre tiene sus límites, hermanos. Amén. Tiene cierta edad que va a vivir. Su cuerpo, amén. Las plantas tienen sus límites. Los animales tienen sus límites. Amén. En los planetas, el sol, todo, hermanos, tiene su límite. Pero en Dios no hay límites, Amén. hermanos. Y es algo precioso. Y por eso, en el siguiente punto, hermanos, el principio se desarrolla sobre la Biblia. Lo de Génesis, hermanos, se desarrolla sobre toda la Biblia, sobre la historia, sobre el futuro. Algo profético, hermanos. Amén. Amén. Se va cumpliendo. Y puse ahí unos ejemplos. Hay varios. Usted quizás, hermanos, puede ver muchos ejemplos. Pero el primero, amén. Cielo, en Génesis, usted se mira ahí, hermanos. Está Génesis, están los versículos de Génesis y Apocalipsis. Ahí están los versículos para que usted entienda. Y muchas veces voy a poner yo solamente las 2, 3 primeras palabras de los libros de la Biblia. Si usted no entiende que es sal, no estoy hablando de sal y pimienta, es salvo. Amén. Por favor. A ver, son como usted, hermanos, aprenda a poner las letras así. Cuando tome notas, es más rápido que escribir Deuteronomio. Se va a tardar en escribirlo bien. Amén. Pero bueno, en Génesis tenemos, hermanos, en el capítulo 2, versículo 8, que hay un cielo en la tierra. El jardín de Edén era como un cielo en la tierra. Pero en Apocalipsis, hermanos, nos da algo profético, que habrá un nuevo cielo. Amén. Y usted lo puede leer, no lo va a leer para avanzar el tiempo. En Génesis vemos, hermanos, el primer matrimonio. Amén. Adán y Eva. Así es. Y hermanos, en Apocalipsis esto se realiza o se desarrolla en el último matrimonio cumplido en Jesús. Amén. Amén. Algo precioso. En el punto 3, Génesis, Satanás tenta a Eva, hermanos. Y en Apocalipsis vemos, hermanos, lo que viene para Satanás, que es lanzado al lago de fuego. Amén. Su fin. Ahí viene, hermanos, su límite de Satanás. En Génesis vemos cuando entra la muerte. Y en Apocalipsis vemos, hermanos, que nos dice el Señor que ya no habrá más llanto, ya no más dolor, ya no más muerte. Amén. Y el último, hermanos, Génesis, se nos da el Redentor prometido, que vendrá a hollar, hermanos, la serpiente, que vendrá a eliminar la serpiente. Y en Apocalipsis vemos
ese mismo Redentor reinar para Aleluya. siempre. Amén. Amén. Es algo precioso, hermanos, que usted va viendo. Solamente usted, leyendo los primeros 3 capítulos de Génesis, va a ver cómo, hermanos, la Biblia se desarrolla en la palabra de Dios. Amén. Y usted, hermano, no está trayendo, hermanos, otros libros falsos, no está trayendo el libro de Mormón, que fue revelado por un ángel a Joseph Smith. No, es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, guiándolo a entender estas cosas. Amén. Y si usted, hermano, se ha sentido un día quizás desamparado, se ha sentido agotado, hermanos, tenga esperanza en Jesús, que su Redentor es el Rey y va a reinar para siempre, hermano. Y esas lágrimas, ese dolor que está sintiendo, ya nunca más lo va a sentir. Amén, amén. Amén. Y no sé si usted, hermanos, puede valorar eso, si usted puede contemplar en eso. Quizás podemos terminar en esta parte y nomás ponernos a meditar en el Señor y orar y clamar. Yo sé que quizás todos estaremos quebrantándonos solamente en pensar en esto, hermano. Amén. Es algo precioso. Amén. Quiero que veamos esto, hermanos. Desde que dice la palabra, en el principio Dios creó todo. En Marcos 1:1 y Juan 1:1 nos habla acerca de lo mismo, de los principios. Amén. En el principio del ministerio de Jesús, y en Juan nos habla que Jesús, hermanos, ya existía para siempre. Él es eterno. Amén. Amén. Más que entró eternidad en la manera de cuerpo. Amén. La Trinidad existía desde toda eternidad, hermanos. Amén. Amén. No es un concepto nuevo, no es algo, hermanos, que se inventó por la Iglesia Católica. Es algo que ya estaba desde por siempre. Amén. No vamos a entrar, hermanos, a la Trinidad hoy en esta noche, pero quiero que ustedes piensen en eso, hermanos, porque usted tiene que captar eso de la Trinidad. No es algo que se inventó. Jesús no existió, o el Señor no lo hizo, el Padre no lo hizo a Jesús. Amén. El segundo punto. Perdón. Creación del hombre. Avanzando, hermanos, estableciendo que Dios es eterno y Él ha hecho todo, tiene un gran poder, y vemos cómo se va desarrollando la palabra del Señor. Quiero que veamos que el hombre fue creado también con propósito. Amén. Génesis 1:26 al 28 nos dice algo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Adán, hermanos, fue formado de la tierra, igual como los animales. Amén. De la tierra lo sacó y a la tierra volverá. Amén. Igual como los animales. Pero en esto especial, que fuimos hechos a su imagen y su semejanza. No que seamos nosotros dioses, sino que somos aún un poco diferentes. ¿Por qué? No tenemos los atributos de Dios. ¿Cuántos de aquí son omniscientes? Conocen todo. Quizás lo queremos decir con nuestros hijos, ¿verdad? O los hijos nos dicen a nosotros, los jóvenes dicen que ya saben todo. Pero nosotros no somos todos poderosos. Amén. Entendamos, hermanos, que Dios es eterno y no tiene límites. Lo que Él ha creado, hermanos, tiene su límite. Amén. Él, hermanos, tenemos distintas diferencias. Somos igual a Él, hermanos, en que podemos pensar, podemos hablar, podemos sentir, podemos movernos. Amén. Tenemos eso y somos nosotros el reflejo, lo que Dios quiere en la tierra. Amén. Dios es espíritu. La palabra de Dios nos dice claramente: hombre es carne. Amén. ¿Cómo lo podemos ver? Oseas 11:9. Amén. Mi hermano Nico, ¿lo puede leer, por favor? Hagamos la diferencia, hermanos, de que que Dios es espíritu primero. Oseas 11:9. No lo puse aquí. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir al país, porque Dios soy no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Amén. No es hombre, ¿verdad? Sabemos también por números que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Ahora Juan 4:24. Amén, hermano Emiliano.
Le dio el voto que yo no quiero leer. Leí sus ojos. Juan 4:24. No sabemos esto, pero lo vamos a leer. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, ¿lo captó? Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Y no vamos a entrar todavía en la segunda parte, pero quiero que entendamos que Dios es espíritu y hombre, hermanos, es cuerpo y alma. Amén. El versículo 27, Dios Dios al hombre a su imagen y semejanza. Amén, ¿tenemos eso? Amén. Pero podemos ver, hermanos, el detalle en nuestro cuerpo. Que hay un diseño bien, hermanos, específicamente. Lo podemos ver en nuestra ADN, ¿verdad? Podemos ver tantas cosas que saca el maestro, el doctor o los científicos sobre todo esto. Los 2 ojos que tenemos, los 2 oídos, hermanos, los 10 dedos, no todos nacen de esta manera por el pecado que entró el hombre. Hay estas causas de enfermedades que uno nace. Pero hermanos, todos hermanos tenemos, todo fue hecho en nuestro cuerpo con un propósito. Amén. Amén. Y Pablo, hermanos, él también, hermanos, da a entender o afirma que el hombre y Dios no son en la manera igual físicamente o en lo espiritual. Somos distintos. ¿Alguien que me lea Hechos 17:26? 17:26 de Hechos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aleluya. Amén. De un hombre, de una persona salieron los linajes de Adán. Amén. De donde lo sacó el Señor, lo sacó Dios, hermanos, de la tierra. Y esto, hermanos, es importante de captarlo. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay sectas que creen que el hombre, hermanos, es básicamente Dios caído. Los mormones creen, hermanos, que Dios es igual como el hombre. Igualito. Amén. Pero Dios es espíritu y hombre fue creado carne y fue soplado vida en él. Su alma fue creada al mismo tiempo. Amén. Entendemos que el hombre es en Trinidad también, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu. La alma, hermanos, en la alma tenemos la imaginación, tenemos conciencia, memoria, tenemos nosotros, hermanos, la razón. En el cuerpo, ¿qué es lo que tenemos en el cuerpo? Que distingue la diferencia en el cuerpo. ¿Cómo sabemos que nuestro cuerpo es el cuerpo? Hay 5 cosas. Por el tacto, vista. Ajá, los 5 sentidos, ¿verdad? Y nuestro espíritu, ¿qué es nuestro espíritu, hermanos? Es la reverencia, es la adoración, es, hermanos, la fe, la esperanza, lo que Dios pone en nosotros. Pero, hermanos, no vamos a entrar todavía en eso, pero es lo que, hermanos, el hombre está compuesto. Pero antes de la caída, hermanos, estaba así. Tenía el hombre una comunión sin límite con Dios. Amén. Pero no somos iguales a los ángeles o los animales, como tengo aquí atrás, ¿verdad? Los animales son espíritu, alma. Y los animales solamente son cuerpo. ¿Ok? No somos iguales, hermanos. No somos más que los ángeles, no somos menores que los animales. El salmista habla de esto y en Hebreos lo dice, hermano. Ahí en el mismo salmo que leímos, el siguiente versículo, que Jesús se hizo menor que los ángeles. ¿Por qué? Se humilló hasta lo más bajo. Así es. Amén. Porque un ángel no podía venir a decir, ok, Dios, Yahweh, yo voy a ir a entregarme para pagar por el pecado de todos. No. Tuvo que ser un sacrificio. Sabemos también, hermanos, que en la creación solamente hay 2 sexos, ¿verdad? Hombre y mujer. Y usted, hermanos, yo sé, esto es básico, pero es necesario que usted lo entienda, porque hoy en día, hermanos, se está trastornando todo esto. El pastor dijo que quería que se aplicara lo básico, y vamos en las ABCs, hermanos, del evangelio, de lo que es el cristianismo. Es básico esto, hermanos, pero es muy difícil que muchos lo puedan decir. Así es. ¿Por qué? Porque respetan a las religiones, respetan lo que la otra persona dice, pero usted viva por la verdad. Amén. Amén. Viva por la verdad, sea, hermanos, usted perturbado por la verdad. Mateo 19:4-6 nos da la diferencia, hermanos,
en detalle lo que Jesús afirma. Aleluya. Lo voy a leer. Mateo 19, 4, 6 al 6. Acerca cuando estaba hablando del divorcio, hermanos, dice: ¿no habéis leído el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén. Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán sola una carne. Mateo 19, 4. 4 6 usted puede ver acerca de que Jesús, hermanos, afirma de lo que se había enseñado aún antes. Hermanos, solo hay hombre y mujer. El matrimonio es entre hombre y mujer, no hombre y hombre o mujer y mujer. Y si aún usted tiene uno en su familia que cree eso, hermanos, ámenlo, ¿verdad? Ore por él. Amén. Pero no, hermanos, quebrante la verdad para que usted lo haga sentir bien. Dígale la verdad para que en su corazón el Señor trabaje. Amén. Estaba esta responsabilidad, hermanos, de que el hombre tenía que hacer algo, hermanos. En el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, Dios, hermanos, le da una responsabilidad al hombre. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tenían que ellos repoblar, ellos tenían que tener dominio sobre los animales. Amén. No, ahora no era dominio, hermanos, que tenían que venir ellos y agarrarlo y decirles: vente para aquí, león. Porque los animales son feroces. Pero ¿en qué manera ellos tenían que tener dominio? En la inteligencia. Amén. Lo vemos hoy en día, hermanos, que esto todavía está vigente. Que el hombre, hermanos, aún siendo, hermanos, ya caído, tiene dominio sobre los animales. ¿Sí o no? ¿Cómo hay entonces animales en los circos? ¿Cómo los doman? Son más inteligentes, le ponen quizás cuando van allá por África, le ponen la comida y los entran en la jaula y les van dando y les van domando. Amén. Somos más inteligentes que los animales. Amén. Amén. El animal más entrenado, que más lo obedece, usted lo entrenó. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque usted le enseñó. Entonces, en esto, hermanos, el hombre tenía esta responsabilidad de mostrar dominio sobre los animales. Pero vemos, hermanos, desde la caída del hombre, hay muchas religiones que empezaron a adorar animales. Wow. Los egipcios, hermanos, ellos adoran los gatos o no, sí son gatos. Si ustedes miran, hermanos, en sus estatuas tienen esas figuras, ¿verdad? Los hindúes tienen al elefante o la vaca. A ver, la vaca, ¿por qué? Porque dan alimento. Uno puede comer de la vaca y tiene la leche. Amén. Y en otros lugares, otras partes de los indios, hermanos, ellos, hermanos, adoran las ratas. Tienen un templo donde tienen leche alrededor de tantas cosas ahí, hermanos, y van las ratas y están ahí, hermanos, viendo y divirtiéndose. Se dejan mover por los animales y vemos cómo el hombre ha quebrantado lo que Dios había establecido. En parte se está viviendo bien y en parte no. ¿Por qué? Porque el pecado entró. Amén. Salmos 111, 16. ¿Me lo puede leer, hermana Yajara, por favor? Amén. Déjenmelo. Salmos 115, 16. Amén. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Amén. Vemos eso, hermanos, que el Señor estableció, que nos dio el dominio, nos dio la responsabilidad, pero el hombre cambió el orden acerca de esto. Y nomás les quería dar este versículo para que ustedes pudieran captarlo. Otra parte, hermano, otra de este punto, en la creación del hombre, el hombre fue hecho santo, es decir, perfecto. Amén. El hombre, hermanos, tenía una comunión perfecta con Dios. Amén. Y en esto, hermanos, lo que le está diciendo que los mormones aquí han sacado que aunque la caída era una bendición para el hombre o el humano. ¿Por qué? Porque todavía era espiritual. Más que tenía que hacer ciertas cosas para regresar a eso mismo que antes tenía. Y eso, hermanos, no podemos decir que es bíblico. Los mormones, hermanos, creen en algo diferente. Amén. 1 Corintios 15, 46.
Hermana Abigail, ¿lo puede leer, por favor? A 1 Corintios 15:46. Amén. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Amén. Amén. Había una relación, hermanos, bien preciosa en el jardín del Edén. Amén. Ellos podían hablar con Dios, hermanos, sin ningún, hermanos, límite, sin nada. Tenían toda esta gran bendición de Dios, rodeados de tantas cosas, pero vino a pecar el hombre. ¿Cómo pudo venir a pecar este hombre, hermanos? ¿Cómo pudo pecar siendo bueno? Amén. Amén. Es una pregunta que no sé si usted se ha preguntado, pero ¿cómo es que el hombre, siendo hecho bueno, siendo hecho santo en la imagen de Dios, pudo venir, hermanos, a hacer esto? Él tenía la habilidad de ejercer, hermanos, una decisión sobre el que Dios había puesto. Porque le digo, del árbol no comerás, ¿verdad? Amén. Entonces el Señor le había dado a entender de lo que estaba ahí puesto. Amén. Amén. Y tenía que él ejercer la decisión en seguir adorando a Dios o ir atrás lo que el Señor había prohibido. Amén. Y eso, hermanos, quizás nosotros no podemos entender muy bien. La Biblia nos da acerca del pecado del hombre. Amén. Que lo podemos ver en el capítulo 3. Amén. ¿Cómo un hombre santo puede escoger lo inmundo? Amén. Es que en la tierra, hermano, donde está el hombre, ahí, hermano, se puede cultivar lo bueno o lo malo, o el buen árbol o el mal árbol. Amén. En esa parábola que el Señor dijo, o que lo que el Señor dice, algo claro, un buen árbol no puede dar un mal fruto, ¿verdad? Y un mal fruto no puede dar un buen fruto. Amén. Pero es donde la tierra, donde está, hermanos, donde se puede surgir todo eso. Amén. No sé si es satisfacción para usted esa respuesta, pero hermanos, en la tierra donde es cultivado el buen árbol, el mal árbol, tiene la habilidad de hacerlo. Amén. Y Dios ha puesto esto, pero lo ha hecho con un propósito. Recuerden, es con un propósito. Amén. La redención está planeada en la soberanía de Dios desde este entonces, hermanos. Amén. Señor le da el gran privilegio a Adán y Eva, hermanos, a tener el dominio sobre todo esto, en ellos dos ejercer su dominio sobre todo lo que el Señor había puesto. Amén. Amén. Y hermanos, no vamos a salir del orden de decir que habían quizás una raza humana antes de Adán y Eva, porque muchos han hablado o han dicho que Génesis capítulo 2 y 1, hermanos, quizás son alegorías. Amén. El hermano nos habló el jueves que hay muchas cosas que tenemos que interpretarlas literal. Génesis, hermanos, 1, 2 y 3, el capítulo, son literales. El capítulo 2 nos da un poquito más detalle, hermanos, de acerca de lo que pasó en la creación. Es lo simple, hermanos. Usted estudia, vaya a ver cómo los judíos, hermanos, en aquel entonces interpretaban Génesis 1, 2 y 3. Ellos lo miraban en esta manera. De que el capítulo 2 estaba dando un poquito más detalle de lo que el hombre y la mujer tenían que hacer. Amén. Entonces, vemos en la caída del hombre. ¿Qué es lo que hizo el hombre para pecar? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? El acto. ¿Cuál fue el acto? Amén. Lo sabemos muy bien, pero quiero que captemos, hermanos, que cuando el pecado está en nosotros, ¿cómo lo vamos a relacionar a nuestra vida? La serpiente. Tenemos que no quitarnos del enfoque de la serpiente. La serpiente, hermanos, es siempre, lo pude decir, siempre imitador y no originador, ¿verdad? Amén. Él siempre va a agarrar lo que es verdadero y lo va a imitar y lo va a hacer en algo falso. Amén. Y empezó, hermanos, con esa palabra. Amén, no lo tengo aquí, perdón. ¿Con qué? El capítulo 3, versículo, hermanos, 1. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Amén. Empieza con esta palabra, no para, hermanos, para que Eva niegue a lo que conoce, sino para poner duda en ella. Es decir, hermanos, usted me dice, hermano, me gané la lotería. No sé por qué dije eso, pero me gané la lotería y digo, hermano, ¿con que usted se ganó la lotería? Bueno, yo creo que sí, hermano. Pues mire, yo creo que sí. Cuando usted le pregunta, digo,
si usted le pregunta de esa manera, con ese tipo de vocabulario, usted hace a la persona pensar, ¿sí o no? O usted lo hace pensar. Amén. Y Satanás, hermanos, empezó en esta manera, con la mujer diciendo, ¿con que Dios ha dicho esto? Él nunca dijo, no es cierto, tú puedes hacer lo que tú quieras. Dijo, ¿con que Dios ha dicho esto? Amén. Y miren, hermanos, que la palabra del Señor dice que Adán no pecó, sino fue la mujer la cual fue engañada, según Corintios 11:3. Amén, usted lo tiene ahí. Y muchos han dicho que es que la mujer es más fácil de vacilar, no sé si es la palabra, ¿verdad? O vacilar, o que ellas vayan tras todo. Si yo les digo algo, hermana, esta planta viene de Israel, va a decir, wow, hermano, ¿es verdad? Sí, hermana. Claro que sí. Y el hombre va a decir, no, hermano, esta ya la miré aquí en el Walmart. No. Supuestamente, ¿verdad? Pero yo sé que las mujeres tienen el sentido sexto, ¿verdad? El número 6, que muchos hombres lo tienen. Vamos a ver si eso es real o no, hermanos. Pero la mujer, hermanos, fue la mujer fue la que fue engañada y no fue el hombre. ¿Por qué? Porque sabía, si se salía del orden, si Satanás quebrantaba el orden de Dios, hermanos, iba a poder hacer los dos caer. Amén. Por eso le dice, hermanos, cuando le dicen, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es importante, hermanos, también entenderlo. Quizás muy despacio, hermanos. Yo sé que usted, hermanos, me va a entender ahorita que termine. Amén. La pregunta que le hace Satanás, ¿es correcta o no? No. ¿Por qué? Porque Dios no le dijo que todo árbol no podía comer, solamente de uno. Amén. El enemigo, hermanos, está ya poniendo duda en nosotros cuando te dice, de esa revista no puedes ver, ¿estás seguro? De esa aplicación o de esa película no puedes ver. Véanla nomás un poquito. El enemigo empieza a tirar los dardos en esa manera, hermanos, a nosotros. Amén. Amén. ¿No puedes hablarle a esa muchacha? Seguro. Aunque sea fácil, no te preocupes, menos trabajo para ti, no le tienes que comprar nada al 14 de febrero, amén. Entonces, el versículo 15, hermanos, vemos que le ganó la curiosidad a la mujer, amén. Porque dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, amén. Lo que había hecho, hermanos, ahí, hermanos, Satanás ya le había dicho a la mujer que poniera duda, le había hecho poner duda, y la mujer le dijo de todo lo que no le tenía que decir a Satanás. En los versículos anteriores, hermanos, la mujer le dice de qué es lo que no puede hacer ella. Amén. Amén. Pero, hermanos, el enemigo siempre quiere agarrar nuestra curiosidad. Wow. Amén. Ve a ver, no va a pasar nada. Muchos de nosotros somos curiosos, hermanos, por naturaleza. Siempre queremos investigar. Amén. El dicho dice, por la curiosidad se murió el gato, mató al gato, o la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Amén. La curiosidad, hermanos, trajo la caída del hombre y la mujer. Como le puse ahí, hermanos, este fue el dardo que Satanás lanzó y selló la caída de ellos. Amén, la curiosidad. Hermanos, usted examínese. ¿Cuántas veces ha sido curioso y ha hecho las decisiones que no son correctas? Amén. Amén. Proverbios 9, hermanos, 13 al 18, no lo vamos a leer, pero usted léalo, en cómo la mujer insensata, hermanos, hace ciertas cosas. Y como es insensata, hermanos, hace que todos sean igual como ella. Y el enemigo, hermanos, busca a esas personas débiles que los puede caer para que haga caer a otras más personas. Amén. ¿No sabes que las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos? Algo así lo dice el versículo. ¿Alguien me lo puede corregir? ¿Cómo es el versículo? Las malas conversaciones corrompen los buenos. las buenas costumbres. Hermanos, Pablo dijo que tengamos cuidado porque un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Con un poquito, hermanos, de maligno que esté en ti, hermanos, el enemigo va a tomar ventaja. Y sabemos, hermanos, que la curiosidad nos llevó a codiciar algo que ellos, hermanos, no era para ellos. Amén. Codiciar algo es un deseo en el corazón. Y ahí, hermanos, Satanás se había sacado del orden de que Dios había puesto. Era Dios, hombre, mujer, y después hasta abajo el enemigo. Amén. El pastor nos habló acerca de esto un sábado, ¿verdad? Del matrimonio.
Amén. No es que el hombre se sienta súper mayor que la mujer, sino que los dos trabajan juntos. Pero el hombre fue creado primero, es el orden de la creación. Amén. El hombre tenía que tener, hermanos, tenía que ejercer su responsabilidad con la mujer. Pero ¿qué pasó con Adán? No lo dice la Biblia, pero hermanos, yo me pongo a pensar, como muchas veces, quizás en su casa, hermanos, cuando viene a tocar la puerta, quizás es su esposa la que abre la puerta, es usted la mujer que abre la puerta, y viene un hombre vendiendo algo, y dice todo, y luego las cosas dicen, mira, compré todo esto, y tú dices, ¿por qué compraste eso? ¿Por qué no me avisaste? Yo digo, ¿y por qué, hombre negligente, por qué no te levantaste tú a abrir la puerta? Amén. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Y la mujer, porque a mí me han dicho, entonces, ¿por qué tú no estuviste ahí? Amén. ¿Por qué no me hiciste caso cuando estaba explicando esto? ¿Por qué no me ayudaste a hacer esta decisión? Amén. Amén. ¿Cuántos nosotros hombres hemos dicho, tú pues a ver qué pasa? No. Primera Timoteo 2:14, en los versículos antes, nos dice Pablo que él no deja a la mujer que ejerce dominio sobre el hombre. Por esta razón, hermanos. ¿Por qué? Porque van a pasar cosas, no es que la mujer sea inferior. A ver. Por la mujer, hermanos, tiene diferentes ideas. Sí, ustedes tienen diferentes ideas, ¿verdad? Y son preciosas. Pero el hombre está puesto ahí, hermanos, para mantener el orden. Como el pastor dice, ven para acá, ¿dónde vas? ¿Verdad? Porque nos va a afectar a los dos. Y afectó esto a los dos. Amén. Amén. Las consecuencias del pecado, hermanos, están ahí cuando se cambia el liderazgo. Hermano, el orden del liderazgo en el hogar. Amén. Amén. Si usted, mujer, ahorita que está aquí, está ejerciendo liderazgo sobre su hogar, teniendo un esposo, pídale mucho al Señor. Amén. Y si usted, hombre, está dejando que su mujer ejerza liderazgo sobre su vida, pídele mucho al Señor. Yo no voy a decir que haga algo, ¿verdad? Pero usted pídele mucho al Señor para que le pueda enseñar conforme a su palabra. Otro punto, hermanos. Las consecuencias del pecado. Amén. Romanos 5:12. James, ¿me lo pueden leer, por favor? No lo puse y estaba hablando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Adán, hermanos, no fue liberado de la culpa. Amén. Él no fue liberado de la consecuencia. ¿Por qué? Porque él también comió. El versículo 6 de Génesis del capítulo 3 dice que él, el cual comió a sí mismo como ella. Amén. Adán igual comió, hermanos. En el matrimonio va a venir el efecto del pecado a la pareja, a la familia. Amén. Y especialmente, hermanos, en el cuerpo de Dios, hermanos, puede pasar. Amén. Vamos a traer otro punto para adelantar. Él no fue liberado, hermanos, acerca de eso. ¿Qué es la consecuencia? La consecuencia del pecado viene en la vergüenza. En el versículo 7, hermanos, la vergüenza, hermanos, lo que ellos pudieron ver cuando estaban desnudos, descubrieron su vergüenza. Porque la vergüenza, hermanos, viene cuando usted conoce el bueno y lo malo, y usted prefiere hacer lo malo. Amén. Si yo le digo, hermano, por favor, no venga y le pegue a esta ventana, y usted le pega y lo quiebra, y usted quizá no va a querer venir a la iglesia ya. ¿Por qué? Es que el hermano me dijo, yo lo hice, lo quebré. Va a tener vergüenza. Y esa vergüenza, hermanos, trae deshonra. Amén. Amén. No solamente usted, sino quizás a su hogar. Igual como el hijo, dice la palabra del Señor. El hijo, hermanos, que no se disciplina, trae deshonra a su madre. Amén. ¿Verdad? Amén. Trae deshonra. Y es lo que pasa, hermanos, cuando el pecado viene a tu vida, trae vergüenza. Te quieres tú, hermanos, esconder de Dios. Amén. El pecado no va a traer lo prometido, lo sabemos. Pero tenemos que nosotros despertar y recordar que el pecado va a traer la vergüenza, el reproche, hermanos, va a traer la deshonra. Amén. Proverbios 3:35. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén.
La otra versión dice que los tontos se merecen vergüenza, se merecen deshonra. Los tontos, los insensatos, los necios, amén, los desobedientes, merecen deshonra. Es el juicio de Dios sobre estas personas. En el siguiente punto, se escondieron. Cuando tú, hermanos, el pecado está sobre tu vida, llegas tú a esconderte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te vienes a esconder de su presencia. Amén. En el propósito, hermanos, de todo esto era de la creación, de que el hombre y la mujer tenieran comunión con su Creador. Amén. Igual como nosotros, hermanos. Por ahora muchas personas, especialmente en la iglesia, se esconden de Dios. Yes. No en lo físico, sino que en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, no buscan la palabra del Señor, no buscan en oración. Amén. Y el pecado te lleva a esconderte de la presencia de Dios. El pecado no quiere que tú tengas la relación con Dios íntima. Amén. El pecado, hermanos, la consecuencia del pecado te lleva a culpar a otro o a otros. Adán, hermanos, cuando el Señor les dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? Él, hermano, dijo, ¿quién te hizo hacer esto? Él dice, hermanos, el hombre responde, la mujer que me diste, poniendo culpa a Dios y culpando a Eva. Amén. Oh, Señor, es que la bendición que me diste me hizo salirme de la iglesia. Santo. No. Y luego, ¿qué pasa, hermanos? Eva, cuando le pregunta a Eva, la serpiente fue la causa. Amén. Ahí, hermanos, si usted no capta algo, hermanos, ahí podemos ver que el Señor les hace la pregunta no porque no sabía lo que iban a responder, Él es omnisciente, sino que le estaba dando la oportunidad en confesar su pecado y arrepentirse de no guardar el mandamiento de Dios. Así es. Un mandamiento de Dios. El Señor no nos hace preguntas como que si Él fuera tonto. Él está esperando de nosotros un arrepentimiento genuino, hermanos. Amén. Y lo que la muerte, la sentencia que venía sobre sus vidas no fue algo inmediato, sino es algo profético, algo que iba a venir sobre el tiempo. Igual con los que están aquí hoy en esta noche. Si usted, hermanos, no sirve al Señor con todo su corazón, no persevera en el Evangelio, va a morir ciertamente por eternidad. Amén. Amén. El cuerpo se va a ir, ¿verdad? Va para atrás a la tierra, pero su alma, hermanos, amén, puede estar en separación de Dios por eternidad. Y por eso vemos, hermanos, la sentencia. Amén. Que ahora, hermanos, ¿por qué fueron abiertos sus ojos? Porque ahora conocían lo bueno y lo malo. Amén. Solamente conocían lo bueno. Pero cuando comieron del árbol, no era que, es que, hermanos, el árbol era bueno. Todo era bueno. Todo era bueno. Amén. Pero, hermanos, el hombre desobedeció y no hizo caso al Señor, lo que el Señor había hecho. Él quería que lo honrara en la obediencia. Amén. Pues lo deshonró cuando fue a hacer lo que el Señor no quiso que hiciera. Y es lo que pasa en nosotros, hermanos. Que el Señor quiere que nosotros lo honremos en todo lo que hagamos, que le demos gloria, que todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén. Con otros que no son cristianos también debemos de honrar la creación de Dios. Son creación de Dios. Amén. Y de esto, hermanos, de esta caída, por eso podemos entender, cuando el Señor sentencia al hombre y a la mujer, usted puede leer acerca de todo esto. Es donde dice Romanos 3:23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. De esa gloria que Adán y Eva, hermanos, pudieron experimentar por un tiempo, fueron destituidos por el pecado. Amén. Y en el futuro, usted y yo, hermanos, podemos estar destituidos de esa gloria que nos espera si perseveramos en el pecado. Amén. Amén. La gloria, hermanos, en la que Adán y Eva participaban, fue quitada de ellos por el pecado. Y de aquí, hermanos, nace el odio entre hombre y hombre. Nace el odio entre hombre y Dios. Amén. Y no un odio que dice, te odio, Dios. No. ¿Cómo lo hacen? Con sus obras, que lo niegan. Amén. Lo hacen en esa manera. Eso es un odio. Hermanos, ahora, hermanos, ya no hay esa relación íntima en lo espiritual. Ahora está un velo. Por solamente la sangre de Cristo puede quitar ese velo, el cual lo hizo, pero solamente lo hace en tu vida. Amén. Esa salvación de Dios.
Y es lo que podemos, esa es la última parte, que podemos ver la sentencia, lo que trajo, hermanos, y en lo cual Romanos 5:12, que por un hombre entró, hermanos, el pecado, pero por otro, el segundo Adán, amén, Jesucristo, entró redención, Aleluya. entró justificación, la santificación. Podemos tener una esperanza viva, la cual no avergüenza al Señor. Aleluya. Amén. Y no vamos a entrar en eso. La siguiente lección, hermanos, va a ser acerca de la redención de Jesús. Amén. Quizás, hermanos, fue mucho para usted. Yo les pido que el Señor les abra, hermanos, su corazón. Amén. A la palabra del Señor, a entender esto, hermanos, de por qué usted necesita un Salvador. Aleluya. Amén. ¿Cómo sabe que usted es salvo? ¿Por qué usted, hermano, está aquí en esta noche? Aleluya. ¿Por qué usted tiene que abrir la palabra de Dios más? ¿Por qué usted tiene que buscarlo en oración? Amén. Amén. Estas preguntas son básicas, hermanos, pero no nos queremos comprometer en buscar las respuestas en la palabra de Dios. A ver.